balance. Así que está así. Qué raro que no llevan los muchachos, ¿no? Sí, se puede hacer por el día. Pues que dice que hay un evento de los grupos, allá dicen. Don Jaimito. Yo creo que como luego te clavas cantando. Juanica, pues bueno, vamos a empezar repasando. Ya saben, pues bueno, tenemos gente nueva, bienvenidos. Usted ya había venido, ¿verdad? Sí, ya había venido. Pero usted no, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Genti Motoca? Y respondemos Ninotoca. Yo me llamo, yo me siento. Genti Motoca. ¿Motoca? Ninotoca. Ninotoca. Giselle. Giselle. Muy bien, mis pan 5, Giselle, bienvenida. Genti Motoca. ¿Qué más da? Sencapuable. Genti Motoca. No toca. Chico, me toca. ¿Qué más? Genti Motoca. Ninotoca Constanza. Sencapuable. Newa Nichanti Huizazteca. Yo habito Nichanti. Campa Tichanti. Nishanti. Nichanti. Ah, Nishanti. Nishanti y María 5 de mayo. Ah, Sencapuali, Campa Tichanti. Nichanti, yo vivo, yo habito. Sencapuali, Campa Tichanti, Capri. Nickname en Iztapalapa, Coyaltepe, Nocli, Macuili, de Mayo, ¿Qué más? y Tenochtitlan, ¿Qué más? Coyaltepe. Sencapuali, Campa Tichanti, Constanza. Nishanti, Granjas Estrella. Ah, Sencapuali, muy bien. Notlalnan, Iztapalapa. Mi tierra madre es Iztapalapa, donde yo nací. Campa Motlalnan. Notlalnan. Notlana, Ciudad de México. Quema, Cachical, México, Huayaltepec. México, Villarreal. Quema, Campa Motlalnan. Ciudad de México. México, Huayaltepec. Quema, Campa Motlalnan. Noclanan y Iztapalapa, Coyaltepe. Quema, Gracias. Campa Motlalnan. Eh, Notlalnan. Notlalma. Tlalnan. Mi idioma. Tlalnan. Notlalnan, Santiago de Chile. Sencacuali, muy bien. Ahí lo tenemos, ahí tenemos nuestra primera presentación. Pues está enchilada. Quemacalci, muy bien. Pues bueno, Notlalna. Tlalnan. Tierra. Quema de tierra. Tlalnan. Tlalnan. Nan, madre de Nancy. Quema. No Tlalnan. Recuerden, no mío de mí. No, mío. No Tlalnan. Mi tierra madre. Quema. Nochanti, mi refugio. Nochan, mi refugio. Nochan, mi refugio. Chichara. Quema, muy bien. Vamos a empezar con los números. Para que también los que son nuevos aquí, pues también los repasen. Quema. También se los vamos a entregar. Bueno, vamos a ver si están por aquí primero. Así aquí están. Igual ya la tienen, acá ustedes ya la tienen, si no, pues bueno, la entregamos. Recibimos con la derecha nuestra cultura y entregamos con la izquierda y la vamos pasando hacia allá, muy bien. Y ustedes ya las tienen, ¿verdad? ¿Qué va? Muy bien, vamos a empezar con los números. La Powali, a ver con Sansaxin. Los números. Sec, Omi, Yedi, Nahu, Muerta.
Macuili. Chicoace. Chicome. Chicoy. Chicueli. Chicona. Maclacli. Maclacli iwan se. Maclacli iwan ome. Maclacli iwan yeyi. Maclacli iwan nawi. Castol. Castoli iwan se. Castoli iwan ome. Castoli iwan yeyi. Castoli iwan nawi. Sempo. Sencacuali, muy bien. Ahí los tenemos en la parte inferior de la esquina izquierda, justamente donde están los números, que hay que aprendernos de memoria. Ahí mismo en la parte de arriba tenemos lo que son los tonantin, o que son los días, o las energías. Ahí los tenemos también, muy bien. Bueno, tenemos una regla ahorita en clase, ahorita la vamos a repasar, pero a ver, Toki nos va a decir primero los días, a ver los tonantin. Simpali, Ejecat, Cali, Cospali, Coat, Nikiski, Masa, Toshki, Ak, Isquintli, Osamatli, Malinali, Acat, Ocelot, Huautli, Coscapuautli, Olin, Olin Tecpat, Kiawit, Shoshi. Sencacuali, muy bien, ahí los tenemos. Entonces, pues bueno, lo que nos toca aprender son los números y los días. Por favor, repita los números ahí como los tienen. Atle se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuayi, chiconawi, matlatli, matlatli, ihuanse, matlatli, ihuan, ome, matlatli, ihuan, yeyi, matlatli, ihuan, nawi, cactostli, cactostli, ihuan se, cactostli, ihuan, ome, cactostli, ihuan, yeyi, cactostli, ihuan, nawi, sempuhuay. Sencacuali, muy bien. Ahora los tonantin, los días. Simpatri, Dicat, Cali, Quetzalin, Coat, Quintli, Masat, Totsi, At, Itzquitli, Osamatli, Malinali, Acat, Ocelot, Quintantri, Quatrali, Oli, Tequila, Itzquitli, Isaki. ¿Qué más? Sencacuali. Muy bien, bueno, solo recordar que aquí tenemos una regla en clase que, bueno, son dos. Primera, pues bueno, portar siempre que vengamos una prenda originaria. Se sugiere eso. Y la segunda es una sanción de 10 pesos por cada OK que utilicemos en clase. En su lugar podemos utilizar cualquier sinónimo pues, en español, como sí, afirmativo, ¿de acuerdo? O en agua tenemos la palabra quema para decir sí, o ajmo para decir no. Muy bien, pues ahí los tenemos. ¿Alguna duda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, hasta por acá. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ve nubladito, pero ya está. Muy bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Se estudió? ¿Pudo estudiar? ¿Pudo recapitular? ¿Qué tal va? De hecho, estuve el miércoles, creo que me hicieron ustedes la invitación para el aniversario de la fundación de la Gran Tenochtitlan. Estuve ahí con el Tlatoani, estuvimos compartiendo algunas conversación y compré un libro, ya ves que me recomendaste algunos, pero encontré solo el de León Portilla, el de Filosofía Náhuatl, y quería preguntarle qué es un tlamatini. Tlamatini. Tlamatini Ajá, Tlamatini. es el que sabe cosas. El que tiene el oficio de saber cosas. Es alguien que guarda algún tipo de conocimiento. Mati, de saber conocer. Porque en el libro, bueno, desarrolla a este personaje como un sabio, pero no solo como sacerdote, sino como filósofo, que es curioso y que solo se ha visto en la cultura mexica, porque un sacerdote de cualquier otra religión, pues es dogma y ritual. En cambio, ellos se cuestionaban, y lo vemos en la poesía, se cuestionaban lo efímera de la existencia, etc. Y en cuanto al Tonalpohual y todo eso, sí, he hecho algunos repasos. Muy bien. Ok,
Cachicuari. Pues bueno, vamos a traer una lección ahora muy interesante para seguir platicando el habla, como parte oral del náhuatl, para ocupar el vocabulario. Y pues bueno, aquí vamos a pasarles este siguiente ficha, la ficha de hoy. ¿Qué onda? Si me ayuda a cortar los comentarios y lo comparten, por favor, también. Por favor, si lo pueden cortar. ¿Te vas a hacer una pregunta? ¿Qué más? Bueno, estos, ¿cómo se pronuncia? Tlamatini. Tlamatini. Este es el libro que les comentaba, de filosofía náhuatl de Miguel Portillo. Ellos los podemos considerar como personajes de la historia, del pasado, o existen todavía. Sí existen, todavía los hay. ¿Y en dónde se encuentran? Pues no es como que vayan diciendo yo soy Tlamatini, ¿no? O sea, tú ya te podrías haber topado con uno y no darte cuenta de ellos, ¿eh? Así es, están en ciertos lugares, en ciertos barrios, puede ser que menos te lo imagines, porque no es como que sepan todo, ¿no? Sino como que guardan una parte muy específica del conocimiento. Puede ser, por ejemplo, una canción, un rito, un canto, una forma de hacer una ceremonia, por ejemplo, una calendárica, una forma de vestir. Es que, bueno, yo creo que hay que aclararle que un sabio no es en los términos que nos han enseñado occidentalizado o eurocentrista. Un sabio para el anáhuatl puede ser alguien como un nahual, una persona que tiene ciertas capacidades para ciertas cosas. En los poemas se repite que, ¿cómo es? Tlamatini, que es el que te pone un espejo sobre tu rostro para que te mires a ti mismo. Lo repite continuamente en los diferentes fragmentos que recopila Miguel Portilla, y siempre eso, te pone un espejo para reconocer al filósofo, al sabio, al que conoce, te pone un espejo sobre tu rostro. Es que te vuelvo a comentar que es complejo el asunto, ¿no? No es como la filosofía que nosotros entendemos de filos, logos, estudio, tratado. Hasta donde yo entiendo, había 4 niveles, que había los maestros Quetzalcóatl, hombres de gran conocimiento, había los maestros Tezcatlipoca, que serían como grandes psicólogos, personas que trabajan en interno, había grandes maestros Huitzilopochtli, que sería así como un atleta, un hombre dedicado al cuerpo, y había grandes maestros Xipetotls, que se dedicaban a la transformación del yo. O sea, había como estos niveles que no eran dioses, sino eran grados de conocimiento a los que la gente quería ascender, que no era un tema que solo da una instrucción. El Tlamatini se podría hacer como ahorita un doctorado, una persona muy especializada acá, porque Mati también significa sentir, no solo se refiere a un saber, también se refiere a un sentir. Es esos que ya tienen la maestría del sentir, como esto lo puedas llegar a entender. Pero no te digo, es muy complicado porque no es en los términos occidentalizados de los que nosotros entendemos las cosas. Podría ir un poco más allá. No sé si me voy a entender. Pero aquí en la Ciudad de México todavía hay alguien que uno pueda querer que me ponga ese espejo sobre mi rostro para verme a mí mismo y poder descubrir la sabiduría de náhuatl. Yo digo que es complicado. Sí, así como que haya un consultorio de Tlamatinimes que te pongan espejo, no hay. No me refiero a eso, o sea, estoy hablando metafóricamente, o sea, estoy hablando de que su palabra, su enseñanza me sirva para ir descubriendo la sabiduría interior y reconocerme a mí mismo para ser Es que eso está en merecedor. todas partes. Es que eso está en todas partes. Eso lo conoces con toda la gente que vas tratando, con toda la gente que vas conociendo, toda la gente te va enseñando. Si
conociendo y reconociendo a ti como persona, qué tan resiliente eres, qué tanto puedes entablar conversación con otra persona a pesar de tener distintos pensamientos o distinto conocimiento. Eso es lo más difícil, ¿eh? Bueno, en el caso de la poesía náhuatl, menciona que no, que hay personas específicas que te guían, Eso es. personas que se han preparado y que te guían. Ahorita la pregunta sería, esos tlamatininis, Bueno, yo los conozco como clamatininis. Ese es el plural. plural, Clamatini singular. Clamatini, bueno, yo lo entiendo como el que ejerce la acción de sentir o de saber. Ese es otro En amor. mí. Lo estoy entendiendo así. Porque si lo haces todo Pero- viendo en eso, también tiene, por ejemplo, el concepto tlamacasque, ajá, y que es otro portador de la sabiduría, por ejemplo. Son dos diferentes rangos. a ver, este es tlamatini, Tlamatini. tlamatini, y en plural es Tlamati-nime. tlamatínime. Porque yo te podría decir, en esa bolsa traigo el clamatini. Pero quizás no lo entiendo. Ya en esa bolsa yo traigo el clamatini. Hasta el maestro. En vivo y a todo. Pero tal vez no lo entiendas. Porque a lo mejor estamos concibiendo las cosas desde lo académico, desde... No, pero precisamente, ¿cómo se pronuncia? ¿Calmecac o Calmecac? Calmecac. Calmecayo. Un Calmecac en estos tiempos que herederos se hayan organizado para formar al Tlamatín como guías que requiere la humanidad, sobre todo en tiempos de urgente necesidad como el nuestro. Pues bueno, no es como que haya uno que tenga todos los conocimientos, ¿no? Sino que más bien lo que pasó es que todo ese conocimiento quedó fragmentado en diferentes personas, en diferentes familias. Entonces muchos de los ancianos tienen una pequeña parte del conocimiento. No es como que haya uno que tenga todas las partes, ¿no? Ese es el punto ahora, que no hay como una cabeza, sino como que hay como una atomización del conocimiento, y el punto es ir buscando a tus maestros. Ese es el punto, y cada uno de ellos aprender algo tienes que aprender de ellos. No es como que haya uno en particular, o por lo menos yo no lo conozco, ¿no? Como que todos los maestros adolecemos de algo, ¿no? O sea, ¿Puedo hacer una pregunta un poco atrevida? Claro. Respecto a la celebración del miércoles, creo que usted me invitó, ¿verdad? Fue el que Sí. hizo la publicación. Bueno, yo fui, creo que se iban a quedar algunos durante la noche, algo así, pero yo solo estuve en el recorrido el recorrido hasta llegar yo llegué frente a la puerta de la catedral. Ahí estaba el Tlatoani Ocelot, no recuerdo ahorita, Ocelocoat, que fue con quien platiqué. Entonces, la pregunta es un poco atrevida porque era festejo de la nación, de la fundación de la gran ciudad, pero ¿qué hay que festejar? ¿Qué hay que festejar cuando la sociedad actual se desmorona, cuando la sociedad no tiene un conocimiento, no tiene el espejo de obsidiana para verse a sí misma? ¿Por qué no están organizados? ¿Por qué en vez de ser algo que se está atomizando, que sea como un rayo láser que pueda ayudarnos a todos y que sea concentrado, una gota de sabiduría, aunque sea para la humanidad, que anhela, que busca de verdad, y para compartir o para inspirar con sus actos la necesidad de salir del sufrimiento, del dolor y buscar la inspiración global? ¿Por qué no organizarse? Por eso que hay que celebrar. Muy bien, porque estamos justamente en ese punto, acaba de dar el punto clave en el cual estamos tratando de construir como un tejido colectivo. La cuestión aquí es que nuestra nación, lo que podemos llamar nación mexica, porque esta celebración es de lo que conocemos como los mexica, hay otros nahuablantes que no festejan esta celebración. Por ejemplo, los nahuablantes de la Huasteca, para ellos la celebración de Tenochtitlan no es nada, no significa nada, porque ellos son nahuas, pero de la Huasteca. Nosotros somos nahuas mexicas, somos de otra estirpe, por lo tanto nuestra historia es diferente.
Se cree oficialmente que esa nación, la nación mexica, fue exterminada por los españoles y sus aliados con la conquista, es decir, se cayó Tenochtitlan y ya todos los mexicas desaparecieron. Lo que se busca con estas celebraciones es justamente visibilizar que esta nación no fue exterminada, que tenemos el mismo valor que los ñamñú, que los mayas, que los etzales, que los tzotziles. Si usted observa todos los documentos oficiales, por ejemplo, los censos de población, tenemos a todas esas naciones, los mayos, los triquis, los zoques, los yaquis, pero en ninguna están los mexicas. No están, no existimos, no tenemos esa representación. Entonces sí, esas celebraciones son para conmemorar esa memoria histórica, esa heredad cultural, pero también para hacer visibles que aún existimos. Esa es la lucha que hay ahora, por la cual no somos visibilizados, porque estamos reconstruyendo esa identidad mexica. Entonces, por ejemplo, ahí está quienes se adjudican como mexicas, quienes dicen que no somos mexicas. Es todo una construcción todavía. En eso estamos, en ese punto. Pero también hay un punto importante que no hay que olvidar. Existen dos puntos en el cielo llamados pasos cenitales, y cuando lo que en realidad pasó también ese día es que era un marcaje astronómico. Ese sí lo tenemos bien definido, en donde se supone que el Sol está más cerca de la Tierra. Entonces se generaba, tú sí sabes, ¿no?, que la Tierra es como una elipse, ¿no?, que hay un afelio y un perihelio. O sea, la Tierra en su movimiento no es una esfera, sino va haciendo un recorrido. Si lo viéramos matemáticamente con las leyes de Kepler, pues verías claramente que aquí está el foco y aquí están los movimientos que va haciendo la Tierra. Estos dos puntos, el de mayo y el de junio, pues era el marcaje del inicio de las aguas. Entonces había que ver exactamente en dónde estaba colocado el Sol en su precesión con la Tierra para que se formara este ángulo recto, que era el marcaje exacto para que iban a comenzar las aguas, porque era importante tener una conciencia de cómo se mueve el cielo para las cosechas, para el sembrado y para cuando vamos a recoger, que sería en septiembre, cuando vamos a recoger los frutos que caen del árbol, porque incluso la vitenda así se llama, ¿no? Xocohuetzi, la caída de los frutos. Pues es importante, más allá de cuestiones especulativas, diría yo, que los abuelos tienen esta conciencia de que era un día importante porque era el marcaje y el arranque. Esa es una. Dos, hacerse una festividad donde los hombres mayores o los hombres con privilegio se daban hacia las personas. O sea, era la gran festividad de los grandes señores, donde abuelos grandes salían a bailar con jovencitas y luego se hacían los convites, lo que hoy podríamos llamar una mayordomía. También marcaba ese momento. Y esto lo estoy hablando al margen de cualquier otra cosa. Y ya si nos metemos en cuestiones más espirituales, pues podríamos decir que la Tierra y el Sol entran en una columna vertebral energética. Y si tú estás en el lugar exacto y sabes de lo que estamos hablando, de los cuecueños, de cómo se alinean, etc., pues fue un momento mágico para poder establecer esta vinculación y entrar en esta armonía energética. A mí me gusta mucho la palabra bioenergética, porque entonces la Tierra, el universo, tú, están como en este alineamiento, o lo que algunos mexicanos llaman la centralidad, o el ACT. Si tú no entiendes qué es la centralidad, qué es la columna vertebral energética, si no entendemos que en astronomía hay un alineamiento de este planeta con el cielo, la Tierra, y que esto pues, va a generar movimientos de lluvia y demás, pues tampoco estamos entendiendo gran cosa. ¿Ves? O sea, yo más allá del Señor que sea, que hable de lo que sea, estos aspectos astronómicos, arqueológicos, que los abuelos tanto respetaban, era por algo. Y no me hablo de los abuelos mexicas, hablo de los abuelos mayas, olmecas, mijes, el que tú me quieras mencionar, tiene un respeto y una observación siempre de lo que hay en el cielo. ¿Por qué? Pues no debe ser por algo, ¿no? Y a eso se le van dando ya atribuciones de que tú no quieras decir, ¿no? El cielo, la tierra, el dragón, no sé, llámale como quieras, pero siempre hay esta asociación que para mí fue pues, muy clara. Yo fui a eso, a estar pues, en alineamiento con el sol, la tierra y conmigo mismo, buscando una armonía conmigo mismo. El espejo lo busqué conmigo mismo, y si había un montón de gente ahí conmigo, pues,
es más padre. Sí, por ejemplo, no solo son personas, como lo acaba de mencionar, también son momentos astronómicos, ¿no? Momentos en el cielo, a veces son animales, ¿no? También eso es la matinime. Nunca sabes, ¿no? Es más allá de lo humano, incluso. Yo fíjate que muchos meses nos preparamos para ir al desierto con el abuelo Tecolote. Entonces íbamos ya todos formados con el ayuno, todo este rollo. Llegamos y al entrar a la puerta estaba un cuervo y empezó a craznar feo. Dimos la vuelta y nos fuimos. Ya nadie fue al desierto. Pero parece que hay que entender otra vez, es lo que te decía. Es que la matinine para mí también tiene que ver con el sentir, no con el saber racional, ni con la filosofía estructurada, ni con el racionalismo de Descartes, ni con la New Age y Carlos Castaneda y todo esto. Tiene que ver con más. Es ese sentir, hay como ese poder que se está latente siempre, ¿no? Pues te decía, como decía la compañera, ahorita yo salgo y un niño me dice algo, ¿no? Que no entendí, ya me dio el mensaje, no lo entendí. Y luego más adelante pasa otra cosa y me dan otro mensaje y no lo entendí. Entonces queremos ir a Acapulco tú y yo, ¿no? Y salimos y te trozas el pelo. Salimos, tomamos el camión queda atascado, no sé dónde. No tenemos que ir. Y eso ni siquiera te lo va a enseñar nadie. Tienes que sentir lo que está pasando. No sé cuál es tu preocupación. Realmente, aunque tú quieras ayudar a un pueblo o a personas, si la persona no quiere, no lo va a hacer. La gente busca que alguien más le solucione el problema. Si tú no cambias, tu entorno no cambia. Ahora, respecto a los guías que estás buscando, cada uno de nosotros fue criado de diferente forma. Yo tengo un conocimiento, él tiene un conocimiento, él tiene otro conocimiento. Ellos yo los considero maestros, pero cada quien en su materia. A mí lo que me enseñaron es, te lo puedo contar como un cuento. Todo está en tu interior, todo conocimiento está en ti. Por desgracia, hay gente que tiene un conocimiento que lleva dentro, que a veces que puede ser mal usado, ¿sí? Porque a veces no entendemos lo que estamos descubriendo, lo que te decía. Tú lo puedes entender de una forma, él lo entiende de otra manera, yo lo entiendo de otra forma. El conocimiento tú lo vas a entender. Yo no te recomiendo que ahondes muy a fondo, porque si no tienes idea de lo que estás buscando, te puedes meter en cosas que no son muy sanas, ¿sí? Te lo digo porque, por ejemplo, yo tengo un conocimiento de un templo donde te marcaban, y te marcaban con un nahual para curar. Mi hermana y yo no fuimos marcadas, sin embargo, tenemos algo adentro, ¿sí? Algo que nosotras mismas tenemos que descubrir, entender, ¿sí? Entonces, mis padres sí fueron marcados, pero todo tiene un precio. Si tú no llevas a cabo esa misión, ¿sí? Y eso te lo digo porque yo terminé cumpliendo esa misión que mis padres no terminaron. Cuando a mí me dijeron que yo tenía que terminar, a mí no se me hizo justo. Por eso te digo, cuidado con lo que estés buscando, porque el conocimiento está, pero todo está dentro de ti. Si Dios quiere, o a quien tú creas, te lo va a permitir, vas a tener el conocimiento, pero todo está dentro de ti, no estás buscando afuera, está dentro de ti. Te voy a decir algo muy breve. Estaba una manzana y le pide a Dios, oye Dios, abusando de tu generosidad, mi sueño es que me pongas en un árbol para yo ver las estrellas, y se lo cumple. Pasa el tiempo y le vuelve a pedir que por qué no un águila lo arranca para que él llegue más arriba y pueda ver aún mejor las estrellas.
y le dice, bueno, ¿para qué quieres estar a esa altura? Es que quiero inclusive tocarla, sentirla. Entonces, ¿sabes qué hizo Dios? La partió a la mitad y le enseñó que tenía una estrella dentro. La felicidad, el conocimiento, lo que tú quieras y organices, lo que tú creas, está dentro de nosotros. Lo que pasa es que tú lo tienes que trabajar. Si quieres, trabajarlo en la meditación, trabajarlo en los libros, pero no busques mucho, no indagues, sobre todo con muchas personas, porque no sabemos esas personas en qué te puedan involucrar o qué conocimiento tengan y en qué peligros te puedas meter. Te lo digo por propia experiencia. Entonces, no busques. La gente solita tiene que buscar. Ayúdate tú primero para que los demás vean tu ejemplo y salgan. Pero tú no busques. Busca en ti y vas a ver que vas a encontrar eso que tanto estás buscando. Es que, bueno, yo lo voy a resumir un poco más. Si tú buscas charlatanería, la vas a encontrar. Y si tú buscas un time caer, no lo vas a encontrar. Yo te diría que no existe. Si tú quieres intelectualizar, no va a haber millones de personas que van a querer intelectualizar contigo. Conceptos, libros, situaciones, incluso la matemática me encanta porque pues, ni siquiera se presta especulaciones como es. Pero lo otro, hay otra parte que está muy complicada. Muy complicada. Bueno, voy a quitar nada más 2 minutos. Cuando yo era niño, llegaron a mí algunos libros de poesía náhuatl, obviamente no en náhuatl, en castellano, pero me parecía tan glorioso, entraba en arrobamientos místicos tan extraordinarios, que fui adentrándome en las tradiciones mesoamericanas y creo que su filosofía es una herramienta extraordinaria que puede ayudar a la humanidad. Indudablemente no podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, todo lo voy a encontrar yo adentro y que el mundo ruede. No, porque el mundo se desmorona y no podemos tener apatía ante los retos de este siglo. Y si hay sabios, pues yo quisiera estar en ese lugar. Si hay maestros, yo quisiera estar en ese punto. Claro, definir quién es maestro, quién sabe, quién no sabe, es lo mismo que dice en la poesía náhuatl, que hay un sabio y hay un falso sabio, que así como todo lo auténtico siempre va lo falso, y que debes de tener la capacidad de discernimiento para poder diferenciarlo. Pero no podemos cruzarnos de brazos ante un mundo lleno de ignorancia y solo decir, bueno, dentro de mí voy a encontrar las cosas, y sí, todo está dentro, pero no está ordenado y no sabemos el orden del cosmos que llevamos dentro. Entonces la búsqueda es algo natural del ser humano. Buscar el porqué y el para qué de nosotros mismos es algo que es el impulso nato del ser humano y no podemos borrarlo y no podemos decir no busques, al contrario, cuestiónate todo. Ese es el primer punto para hacer un orden en nuestro interior. Claro que hay un maestro interno, que hay una luz interna y en la poesía náhuatl se refleja toda esa magia. Pero ahorita aprovechando, bueno, agradeciendo la oportunidad de conocerlos y de estar en una de las delegaciones que me parecen donde la mexicanidad es una flor que nunca se marchita o aparenta no marchitarse aquí en Iztapalapa, y que yo tuve la oportunidad de vivir aquí y ahorita tengo 2 semanas y me faltan 1 semana y media más de estar aquí porque me voy a Baja California. Entonces, la oportunidad de recibir palabra que me inspire, porque me encuentro siempre en un estado de constante arrobamiento y más en un lugar donde voy en las calles y un mural aquí, un mural allá y en el centro y en cualquier sitio hay inspiración para y la cultura del centro de México. Estoy como ahorita, estoy temblando. Dentro de mí estoy repitiendo la poesía, estoy repitiendo las palabras. Me parece que el lenguaje náhuatl tiene una ritualística casi como si estuviera oficiando en el altar del sol. Así me siento. A lo mejor no lo manifiesto, pero estoy en un constante arrobamiento espiritual al escuchar las palabras, aunque sea algo meramente
sin adentrarnos mucho. Entonces por eso considero que nunca debemos de poner un vaso donde la llama esté encendida porque se apaga. No debemos de poner una barda para que el río deje de fluir. El que busca debe seguir buscando. Claro, dentro de nosotros, pero aprovechando esta ciudad tan grandiosa, lo que vi bueno, yo viví aquí en Ciudad de México. Entonces, aprovechando esa oportunidad que, como decimos en el Temazcal, que sus rostros y corazones están sin mancillas, sin máscara, pues es la oportunidad de conversar y sacar lo que tiene mi corazón con ustedes. Es nada más una pequeña mención y disculpen el atrevimiento de tomar el tiempo. No se preocupen, muchas gracias por su participación. Volvamos aquí. En náhuatl, que va a quedarse. Ashkan Tlactolmachio. Formato de la palabra, vocabulario, Tlactolmachio. Tonacayo, nuestro cuerpo. ¿Puedes dividir esa? Es que esas son dos, por favor, y la comparte con todo clic. Tonacayo, la esencia de nuestra carne. ¿Qué más? Se los voy a leer y vamos a repetir para conocer nuestro primer vocabulario del cuerpo humano en náhuatl. Todos estos son sustantivos, recuerden, todos sustantivos náhuatl terminan con TL, TLI o LI. ¿Qué más? ¿Recuerdan los posesivos? No, mo, i, to, nan, mo, i. No, no es mío. Mo, tuyo. I, suyo de él, suyo de ella. To, nuestro. Nadmo, vuestro o de ellos. Y suyo de ellos, suyo de ellas. ¿Qué va? Nácar. Carne. ¿Qué va? Ishtli. Cara, frente, pero también puede ser vainilla, también puede ser hilo de maguey y también puede ser moreno. Ishtli. Cara, frente, rostro, vainilla, hilo de maguey. ¿Vainilla? Vainilla. ¿Vainilla de la vaina del...? ¿De vainilla? Sí. ¿No de vainilla? Ándale, claro, aquí de vainilla. ¿Qué va? Moreno también puede ser ishtli. ¿Moreno? Moreno. De piel morena, sí. Shayakat. Shayakat. Este me recuerda el Shayakat Ramosky. El Facebook. Bueno, esa es una forma Shayakat Ramosky. Yo lo conocí como Ishamoshli, por ejemplo. También es otra variante. Muy bien. Rostro, máscara o cara. Shayakat. Diferencia entre Ishtli y Shayakat. Que Shayakat no es vainilla, por ejemplo. No es moreno tampoco. Shayakat solo aplica para cara o máscara. Es más específico todavía que Ishtli. Pero también son sinónimos. Sontecomar. Cabeza. Sontecomar. Sontli. Quema. Cabello. Sontli. Ishquamoli. Quema. Ceja. Quema, muy bien. Ishsontli. Pestaña o cabello de rostro. Cabello de la cara. Ishsontli. Kamatzontli. Bigote. Piochtli. Barba. De ahí viene la palabra piocha. Qué mal de la piochtli. Camazot es en náhuatl. Kamatzontli. Camazontli, pero Camazot está relacionado con el murciélago, ¿no? Camazot. Ajá. No había escuchado así nunca en esa variante. Es otro término. Camazot. Igual y algo se parece, ¿no? Como un bigote morado. Batman, ¿no? Yakat. Nariz. Ishteloloctli. Ojo. Nacastle. Oreja, que es la parte de afuera, la carne. Nacastle. Camactli.
boca. Y ya vieron, Kamatzontli es el cabello de la boca. ¿Cuál cabello de la boca? Viene de Kama, deja por ejemplo, Kamakli, boca, quema. Y Kamatzontli lo tenemos arriba, que es bigote, que es el cabello. Quema, Kamatzontli con Kamakli. Sí, el pelo de la boca. Quema. Kamachololistli, arcada. Ya me acordé. Es Ya me la... acordé. de la- Sinacantli. En maya. Sinacantli. No, eso es murciélago. Arcada es como abrir la boca, nuestra Náhuatl. lo que da de la Sí, boca. acá. Arcada. Camaxonti suena diferente. Tal vez las tlateques confunden. Sinacantli. Bueno, ya. Kamachololistli, arcada. Camacho. ¿Qué es como pasó, Arcada? Arcada como la oquedad de tu boca, como eso. El entorno. Es que yo sé que Arcada es como el paso largo. Como cuando vas a Arcadas. Arcada. Esa es zancada. Es zancada, ¿no? No ¿Qué? estoy seguro que es Arcada, pero bueno, ahorita lo Para mí arcada puede ser como náusea. Que es que te arqueas. Ah, sí, también. ¿Te Esas arqueas? son arcadas también, sí es cierto. Camacho. Tenchali, Pero es que fue Arcada. barbilla, la oquedad de la boca. Ah, el hocico diría. Ajá, más o menos. Podría ser también. La fauce. Ah, las fauces. Pause, ándale, pause podría ser. Tentli, es labio, borde, orilla, frontera, también puede ser puerta. Quema. Hijo, ya tuve una discusión con eso el otro día. Tentli, ¿por qué? Muchos dicen Chiquixa, y no sé, para mí Chiquixa es como lárgate o vete. O, Sí, como salga así. sí, salte ya, ¿no? Pues, no tiene nada que ver con puerta, pero bueno. Es la orden, ¿no? De Sí, salir. nomás vete, ¿no? Ajá. Pues, ¿qué pasa? Sáquese. No, no Tentli, quiero ir. labio, borde, puerta, frontera, límite, orilla también. Tlantli, diente. Mike, Mike. mano o brazo. En lengua náhuatl, la mail o la mano va desde la punta del dedo hasta el hombro. Todo esto es nuestra mano en náhuatl. Mail. No es solamente la parte de las muñecas hacia acá, sino todo el brazo. Y no por el lado de la palma, sino por este lado. No, pues todo cuenta todo el Pero brazo. también se puede hacer. Bueno, yo me pregunto de la palma. ¿Incluye el bíceps? Ay, Todo el brazo, todo. Pero la palma tiene otro nombre, ¿no? Sí, pero igualmente se llama mail, sigue siendo mail. Mail es mano, pero mano y todo incluye todo el brazo. Por enfrente, por atrás, por arriba, por abajo. Quema. Ajcoli, hombro. Ajcoli, hombro. Molictli, codo. Como Molly. ¿Recuerdan el Molly? ¿Qué era el Molly? sí. Moli de moler, feliz. No era como abuelito, no. Es Atoli. Atoli, sí, cierto, es este. ¿Qué era el Molly? ¿Recuerdan que no era? Como el movimiento Era que guisado, hacía, ¿no? Para hacer un alimento molido. Era el olin de la piedra, ¿no? Moli, algo así. Oli era el movimiento. Moler, Pero moler. mortajar. ¿Se acuerdan que había mucho mortajar, moler? Es la acción de hacer esto. Por eso molictli, Moliti. codo. Moliti. Keshtli, Quechqui. cuello. Cuello. Como. Hay una veintena, ¿no? Quechqui. Quecholi, ese es quecholi, el ave de cuello de hule. Keshtli, solo cuello. Sí, sí, nomás le quitaron y le pusieron el clip para hacer los sustantivos. Quecholi, quema. Quechqui. El pantli, El pantli. pecho. Pecho amarillo. Cuitlapantli, espalda. Cuitlapantli. Porque Cuitla es muy bien lo que está Ahí arriba. sale el cuicla, ¿no? Vean, tiene pantli, algo que está arriba o que está sobre. Cuitla, lo que está sobre nuestro ano, puede ser así. Cuitlapili se dice ano, lo que está arriba del ano. Lo mismo, por ejemplo, con el pantli, que es pecho, viene de la palabra eli, que es hígado. Y otra vez pantli, lo que está sobre el hígado. Shilantli, shilantli, panza, barriga, guata.
Xilantli, Bemba. Ah, no, esa es la boca. Metzli, Metzli. puede ser luna, pero también pierna. ¿Se pronuncia igualito? Igual, Metzli. Luna o pierna, igualmente ocurre lo mismo que con el brazo, la pierna va desde donde comienza la pierna hasta la punta del pie. Metzli. Tlanquay, Tlanquay, rodilla. Tlanquay. Quequeyoli, tobillo. Quequeyoli. Quema, oli, ya vieron, tienen el oli. Shot, pie. Shot, también lo tenemos como ikshit. XITL. Ikshit es un sinónimo de shot. Ewad, piel. Quema, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario de esta parte? Sancoyotica, quema, ewad, piel o cuero también. Ewad, piel o También como cuero. piel de marrano y eso. Por ejemplo, ahí sería pizon ewad. Ah, hay que agregar El animal, por ejemplo, masa ewad, masa de piel de venado. piel de venado. Coa ewad, Pues, piel de serpiente. quema calcina, así es. Wow ewad, wow, ¿Cuau? wow ewad. Cuautli, De árbol. cuautli, Ah, ya. De águilas. quema. Pero se aplica porque ese es plumaje. Podría ser, pero el cuero, se llama más que el plumaje cuero, el cuero del águila. Quema. ¿Quién se.? Muy bien, hasta aquí algo. Ah, ese es ewa, pero ese es el verbo. Vean la terminación con la que está. ¿Y aplica para animales también? La piel o cuero. Ajá, no, por ejemplo, el páncreas y el pecho, podríamos estar hablando de un león, por ejemplo. Ah, como para el pecho de león. Ajá. Quema también aplicaría para eso. Como pie de león o celo, por ejemplo. O celo, el páncreas. Ahí vamos para allá, muy bien. Para allá vamos. Ese es justamente el ejercicio que sigue. Muy bien, pues aquí ya vemos algunas partes del cuerpo. Vamos a dar vuelta y vamos a preguntar, a ver. Tleninon, vamos a empezar de la parte de arriba, de la parte de Oposhkapan. Copa o Oposhkapan, vamos a empezar de arriba, de izquierda a derecha. ¿Quema? Hacia abajo. Tleninon. Mates. Ah, eso es nahuañol. ¿Cómo se dice manos en plural? A ver. Mai, quema. Mai, una. Maime, quema. Maime. Muy bien. Los sustantivos que terminen en TL se van a pluralizar con la terminación MEE, me. Quema. Tlen inon. ¿Qué sigue? Es home. Mai, quema. Brazo, nada más es un brazo. Mai, Ah, es que sigue. quema. Satepan, siguiente. ¿Cuál es el que sigue? Satepan, entonces es la pierna, ¿no? Metzli, quema. Quema. ¿Por qué dices Quema. Sí. Ah, Quema aquí. Sí. Satepan, Naupan, cuarto. Huitlapantli, quema. Satepan, Es Sontecoma. Sontecoma, quema. Quema. Huelis, Itzlit también. Satepan, Aclino, quema. Satepan. Ah, Shot, Sanse, quema. Shobne, quema. Tenki, Quema. Paniwan, Kamakati. Kamakli, Tentli, Tenki, esa de los hijos, ¿no? Ah, Camachololiski. quema. Huelis, Camachololisli, Tentli, Kamakli, Es que ahí entran varias. Quemacalci. Satepan, Nikan, Tlalcintla, Oxepa, Oposhkapan, Yecapan. Quema. Nacat o Tonacayo, nuestro cuerpo humano.
Satepan. Ay, la rodilla. Tlancuay. Tlancuay. Quema. Satepan. Está rascando las ingles. Molictli. Quema. Satepan. Xilantli. Quema. Satepan. Quema. Huelis shot. Huelis quequeyoli. Quema. Satepan. Histologli. Huelis istelolocli. Huelis ixzontli. Quema. Huelis ixcuamoli. Quema. Huelis ixzontli. Quema. Satepan. Tenchali. Quema. Tenchali. Satepan. Tlenacastle y Catlenicaki, por lo que escucho, Nacastle. Ascopan o Poshcapan, observa abajo, otra vez abajo. Bueno, esa puede ser también Tonacayo. Quema. Satepan. Kesli, quema. Satepan. Tlantli. Tlantin. Camachololisqui. Huelis Tlantin. Todos los que terminan en TLI se pluralizan con tin. Tlantin, dientes. Plantin, dientes. Quema con TLI. Dependiendo de la terminación se pluralizan de diferentes maneras. Satepan. Maíz. Mai. O Quema. martillo. Maime plural. Nikan, Inon, Moitoa, Mai, Pili, dedo de la mano. Mai Pili, Maripini. Mai Pili, No, pili. Mai Pili, dedo de la mano. Como esa que del metal. Como Mai Pili. Del metal. Ah, ahí también se le dice ese Mai Pili, el brazo del metate. Ah, porque se maneja así con los dedos, ¿no? Quema, Mai Pili, dedo de la mano. Y si son dedos, Mai Pil, Tin. Mai Pil, Tin. Quema, dedos de la mano, Mai Pil, Tin. Satepan. Quema. Omid. Quema. Omid. Hueso. Vamos a dejarlo en hueso. Omid. Calaquino. Vamos a dejarlo en hueso primero para. Omid. Omid. Hueso. Omid. Hueso. Quema. Satepan. Huequema. Huelis ixontli. Istelolotli. Istelolocli. Quema. Istelolotli. Pestañas, por eso. Quema. Ixontlis. Ixcuamole. Agmo. Ixcuamole. Agmo. Satepan. La Biblia enseña. Ah, bueno. Podría ser uña. Maipili, quema, maipili. Uña, moitoa, itzter. Itzter. Uña. Itzter. ¿Puede ser garra? También garra, uña, garra. Itzter. Puede ser uña o garra. Satepan. Istelologme. Huelis. Isteloloctin. Esteloloctin. Isteloloctin. ¿Con N final? Tin, T-I-N. Es la pluralización de ojo. Isteloloctli, ojo. Isteloloctin, ojos. Quema. Ok,
cachicuali, muy bien. Y pues bueno, estas son la primera parte del cuerpo. Si observan, son. ¿Cómo? Lolo. Bueno, estas son partes externas del cuerpo humano, ¿qué más? En la siguiente sesión del cuerpo, vamos a ver la parte interior del cuerpo. Vamos a aprendernos a practicar primero estas. ¿Qué más? Recuerden los posesivos y recuerden los posesivos plurales. Vamos a ponerlos en práctica. ¿Qué moitoa mi mano y panasegotlachtoli? No mai. Muy bien. Cada vez que juntemos el pronombre posesivo con un sustantivo, la terminación se quita. No mai, mi mano. No. Mis manos, ¿qué moitoa el panasegotlachtoli? No mais me. Recuerden que hay una terminación del posesivo plural. Era yua. Algo así. No mais gua. Guan, no mai No guan. mais gua. Quema. ¿Qué moitoa mi pierna y panasegotlachtoli? Pierna, ni mezcli. No mezcli. Nomens. Mía. No mezcli. Nomens. Se le quita la terminación. ¿Qué moitoa tus piernas y panasegotlachtoli? Piernas. Timex. Con piernas. Timex gua. Ahí está conjugando. Y tus, ¿no? Recuerden, terminación posesiva plural. Tito. Tito. Titones. No, recuerden, ahorita estamos con puro posesivo. No, mo, y, to, nan, mo, in. Estamos aglutinando sustantivos. Ajmo, tus piernas. Andes. Andes, El mismo modelo. Mo, mets, wan. Acuérdense la terminación posesivo plural, wan. Tus. Cuando nosotros pluralizamos, sin decir posesivo, sin decir, por ejemplo, mis piernas, mis brazos, cambiamos con la terminación me o tin. Pero cuando estamos diciendo que algo te pertenece, ya no puedes pluralizar con la terminación de sustantivo. Ahí está, sí. Next one. Están en sus notas y si estudian un poquito lo que escriben, ahí está. Quema, ahí se ve. Ahí se ve, quema. Sí, todo esto ya lo vimos. ¿Sí lo recibieron? ¿Qué no está la cabeza de él o la cabeza de ella? Y. Ine. No, cabeza, pero. Es y. Ixon te coma. Ixon te coma. Ixon te coma. Quema. ¿Cómo se dice? ¿Qué moitó a sus cabezas de él o ella? Ixon te coma what? Ixon te coma what? Ixon te comagua. ¿Qué más? Sí. Sí, porque ya estamos haciendo, juntando un poco de los posesivos, exactamente. No, no se puede. Ahorita por orar, vamos a practicar por orar. ¿Qué va? Posesivo primera persona, no. Mío o de mí. Mo. Posesivo segunda persona, tuyo o de ti. No, mo. Ajá, por eso no, mo, y. Do, nan, mo, y. No, mío. Mo, tuyo. Tuyo de ti. Y, suyo de él, suyo de ella. Y, to, nuestro, nuestra. To, nanmo, vuestro o suyo de ustedes. Nanmo. Nanmo. Pero eso ya no se usa así. Sí. ¿Vuestro? En España se usa. Pero aquí En no Argentina se Es usa. que aquí se usan ustedes o vosotros. ¿Cómo estáis hoy? Pues. Así se ocupa. Qué gilipollas son estos. In, suyo de él, suyo de ella. In. ¿Cómo se trata de la puerta? Dice. La ventana. Y es el que me está costando. Oye, si cierran la puerta. A ver, sí, ya me perdí. A ver qué A ver, pasó. Y. No morí. Recuerden, primera, segunda y
y tercera persona del singular, primera, segunda y tercera del plural. No, mo, i, to, nalmo, in. Y el que tengo dudas es el in. Se me cruza con el, A con ver. el, Ay, no, con el artículo. tengo una duda. Qué malo, la listri. Qué bueno. El me y el tin se agregan cuando ¿Qué es el plural? pluralizo, Cuando te- pero no tengo un posesivo. To, Exactamente, cuando no hay posesión, solo dice manos. Y el one sí Ma- lo utilizo y cuando para ya terceras estoy personas. poseyendo Y muchas cosas. muchas cosas. ¿Qué más? Pero ya no le agrego el in, no, mo, i, to. ¿No se agregan? Sí, siempre se tienen que Sí se agregar. tienen que agregar. Sí. Pues es que depende de Porque qué tiene más que nada ¿Existe tiene que verbo? decir. Ahorita no estamos viendo verbos. ¿Qué va? sustantivos. Puros sustantivos, ¿qué va? Por ejemplo, tu barba, ¿cómo sería? Muy bien, ¿qué no está tu barba cuando se encuentra? Y pioch. mo, Mo, ajá. Mo, piochi, Ah, cuando aglutinamos, la terminación de sustantivo se quita. En este caso, la terminación es chli. mo, pioch, Mo piosh. Mo pioch. Mo piosh. Mo, Dios. Mo piosh. ¿Qué más? Sí, como cuando dices tengo toc. ¿Qué más? ¿Qué no a tus barbas y palmas Ay, de sí. Victoria? Sería. Tus Y barbas es mo, piosh, one. ¿Qué más? Mo piosh, Juan. ¿Qué no a barbas solamente y palmas? Piochtli. no. No, Pioch. Piochman. Con otra terminación. Pioshtin. ¿Qué más? Recuerden, todos los que terminan en TL son los únicos que se ponen en me. Los que terminan en TLI o LI Tin. cambian su terminación por tin. Y Pioshtin, barbas. piochtin. No piosh, mi barba. Pioch. No piosh one, mis barbas. ¿Qué más? ¿Qué no a nuestra nariz? Y palmas de Nariz, Guadalajara. déjame buscar. Nariz. nariz, Nada más. Nuestra nariz. Toyaca. Y acá no le encontré. Quema. ¿Qué no a nuestras narices? Toyacahua. Toyacahua. Jack, Toyacua. Yacahua. Porque es nuestro. Toyacahuan. Toyacahua. Quema. Guadita. ¿Qué no a ojos y palmas de Guadalajara? Ojos, pero qué. Ojos. Ah, nada más ojos. Ishteloloctli. Ishteloloctin. Tin. Istelolog. Tin. Sí. Sí, tienes que quitar la terminación TLI y cambiarla por ti. Quema. Istelolog. Tin. Ojos. Ishteloloctin. ¿Qué no a tus ojos? Ishtololoctin. Ishteloloctin. Otra vez. Moistelologuan. Quema. Tus Es ojos. posesivo, es posesivo. Quema. Ahorita estamos en puro posesivo. No. A ver, vamos a subirle de nivel. ¿Qué no a los ojos de Lilia? A ver. Ah, y los ojos, Ishteloloctin. Ishteloloctin. Sus ojos de ella. De Lilia, los ojos de Lilia. O simplemente Ishteloloctin. y, Y, ¿no? Tenemos que prolongar ahí, ¿no? Ishteloloctin. Muy bien, ahí eso es en nahuayol, efectivamente. En lengua náhuatl, primero tenemos que decir a quién pertenecen. Lilia y Ishteloloctin. Ishtelolog Juan. Wow. Ishteloloctin. Porque es posesivo plural, porque lo están poseyendo los ojos de ella. Entonces sería Lili y Y Ishtelolog Juan. Quema, se juntan ahí las 12. Wow, sí, hay que extenderla, ¿no? Y para romper el Ishtelolog Juan. Quema. Es hablar cetáceo, ¿no? Ishtelolog Juan. Ishteloloctin. Quemacatsi, muy bien. Ay. ¿Qué es Moitoa? Barrillas y Palmacehuatlactón. Barrillas, ¿dónde está? Barrillas. Sería Tenchalime. Tenchaltin. ¿por qué te echaste?
porque terminan LI. Los que terminan en LI. Dios. Sí. Estamos en barbilla, Tenchali. Quema. ¿Qué moistoa? Las barbillas de Tochtli. Las barbillas. Sería Tochtli, no, Texchalhuan. Porque estamos diciendo de Tochtli. Las Por eso, pero les dije yo porque son mías. mis barbillas. ¿Cómo dirías mis barbillas? O sea, así, Tochtli, no. No, ya no tendrías que decir Tochtli. Bueno, no, Texchalhuan. Texchalhuan. Quema, no Tenchalhuan. Texchalhuan. Qué Esa mal. me lo de la- ¿Qué son todas las barbillas de Tochtli? Tochtli y Tenchalhuan. Quema, Tochtli y Tenchalhuan. Y- Quema de él. Muy bien. Tentli. Labio. ¿Qué es nuestro labio? Sí, cuando se guatlactol. Tentin. Tentin. Sin la L. O sea, desaparece totalmente la L. La TLI. Que más un solo sonido. Aquí no, están separados, pero en realidad es un solo sonido. Tentin, muy bien, labio. ¿Qué es nuestro mi labio? Y cuando se guatlactol. No tentli. No tentli. No ten. No tentli. Quema. Mis labios. ¿Qué es nuestro mis labios? No tengo. No tengo. Quema. Senka cuali. Muy bien. Plantli. Dientes. ¿Qué es nuestro dientes? Y cuando se guatlactol. Tlantin. Planting. 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 Quema. Muy bien. ¿Qué es nuestro los dientes del Zipacli, los dientes del caimán? Zipatli y Tlanhuan. Quema, Zipacli y Tlanhuan. Y suyos de ellos. Tlanhuan. Y Tlanhuan, Porque es plural. porque es plural y es Y posesivo. es posesivo. Voy a punto el infante aquí. Tochtli y Tenchalhuan. ¿Qué quiere decir Icamazón? Los bigotes del conejo. Quema, Tochtli y Camazón. Quema, muy bien, Ocachicuali, ahí los tenemos. Quema, Keshli, ahora vamos a ver Keshli. ¿Qué es nuestro cuellos? Y cuando se va a Tlactoli. Kextin. Keshli, quema, muy bien. ¿Qué es nuestro el cuello del ave? Ave, moitoa, totol. Totol y Kesh. Quema. Totol y Kesh. Totol y Kesh. Quema, muy bien. Algo brillante. Quema, pecho, el pantli. El pecho de la paloma. Paloma, moitoa, huilos. Y Guanaceguatlactol. Willow, el pan. Willow y el pan. Quema, huilo y el pan. Willow y el pan. Muy bien, Ocachicuali. Chilanqui, panza. ¿Qué es moitoa? ¿La panza de él o la panza de ella? ¿Quién Brilla. votó? Chilanqui. Chilanqui. Gigante. Chilan. Chilanqui. Él o ella, así. Y Chilan. Quema. Es que es el posesivo. Quema. Nuestra panza. ¿Qué moitoa nuestra panza? Toshilan. Toshilan, quema. Nuestras panzas. Toshilan. Toshilanguan. Muy bien, Ocachicuali. Tlancuay, Tlancuay. ¿Qué es nuestras rodillas? Y Guanaceguatlactoli. Tlancuali. Con Tlalime. Tlancuayme. Con Tlalime. Quema. ¿Qué es nuestras mis rodillas? Y Guanaceguatlactoli. No Tlancuailhuan. Quema. Tlancuay. Parece estar cantando. Quequeyoli, tobillo. ¿Qué es nuestras tobillos? Y Guanaceguatlactoli. Que yo Quequeyoltin, quema. ¿Qué es nuestro los tobillos de él o ella? y que yolwan. Quema y quequeyolwan. Quema o cachicuali. Shot, pie.
¿Qué muerto pies y palmas iguatlactoli? Shorty. Shomeg. Shorty puede ser Shomeg, muy bien. ¿Qué muerto nuestro pie? Toshot. Toshot. Solo un pie, nuestro pie. Por eso. Toshot. Tosho, Toshot. nuestros pies. Yo tocho. Tocho. ¿Cómo dijo? Nuestros pies. Ah, Toshotwa. Toshowan, ¿qué más? Es plural y es posesivo. ¿Qué muerto la piel de ellos o ellas? Y Ewa. Inegua. Y ¿Qué más? ¿Qué muerto las pieles de ellos o las pieles de ellas? Y Ewa. ¿Las pieles de ellos o las pieles de ellas? Y Ewa. Iniguaguan. ¿Qué más? Una canción del Tri. ¿Qué más? ¿Alguna duda, algún comentario? Todas las del mundo. ¿Qué tal? Sí, hay que practicar. Sí. Creo que deberías dejarnos una tarea. Pero sí haces tus tareas. ¿Me Bueno, pueden decir las terminaciones? Cuando terminan TLI, ¿cuántas? Las terminaciones TLI, la terminación LI, esas son PIN, ¿no? esas se pluralizan ¿Pero con, cómo se pluraliza? TLI. esas dos se pluralizan con la misma terminación TIN. PIN, CLI y Los que terminan en LI y TIN. LI y TLI. Ya, ¿cuál? La que termina en TL, que es TL, esas se pluralizan MEH. ¿Cuánto? MEH. M-E-H. como Jackass. M-E-H. MEH. ¿Es me o mej? MEH. Mej, ¿verdad? Sí, ma. Jalonita. Mej. MEH. Eso solo es. Solamente aplica para eso. ¿Cuál otro? Nada más, solo son esas tres terminaciones. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Ya se aprendieron sus partes del cuerpo? ¿Por qué me metiste fotos y no tengo? A ver, vamos a ver. Esa es la pregunta válida, ¿no? Pleninon. Y Sontecoma. ¿Qué más? Pleninon. Y Mike. Maime. Maime. ¿Qué más? Pleninon. Welismetzli. White. Tlancuaime. Cuaitine. ¿Qué más? Pleninon. Molly. Shorting. ¿Qué más? Quequeyoli, shot, Welis shot, Welis quequeyoli, ¿qué más? Cachicuali, ¿qué más? Pleninon. Cuitlapan. Pantli. O Mocuitlapan, no Cuitlapan. ¿Qué más? Pleninon. Y El Pantli, ¿qué más? Pleninon. Shilantli. ¿Qué más? Casi, Shilantli. Pleninon. Shayaka. Shayaka. ¿Qué más? Pleninon. ¿Qué más? Pleninon. Es Ketchki. ¿Qué más? Cachicuali. Pleninon. It's some. Itzantli. Pleninon. ¿Qué más? Chihuamolti. Pleninon. Nakatskimen. Nakaskin. Nakastin. Nakastin. ¿Qué más? Cachicuali. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario del cuerpo? ¿Ya están listos para la siguiente parte? ¿Se acabó la clase? Ya son las 6. Ah, no, tres. Sí, son horas extra. ¿Qué más? Ay, sí. 4:30. 4:30. Por ejemplo, La clase acaba. en Tachi, a esta forma, porque me recuerda mucho cuando pusiste esto, a esto se le llama las dos manos, la boca del tigre. Cuando bailas hay algo referente a eso, a los fauces, a imitar como los fauces de un
Pero, ¿cómo? A ver, ¿de dónde aparecen? Ah, bueno, no, es otro contexto cultural, sí. Es que, pero en la danza de ahí, la jaguar sí lo hacemos. ¿Sí? Tatán, 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 tatán. ¿Pero de dónde lo sacó? ¿Por qué? ¿Porque aquí está dibujado así? Sí, porque cuando lo vi me remitió así, entonces inmediatamente a eso. Entonces, y porque estábamos viendo lo de Fauces y esto, entonces me digo si podrías también tener eso de las como... Te recomiendo un libro que se llama Kinam, así Kinam, el poder del equilibrio. Kinam, el poder del equilibrio. Entonces ahí hacen una emulación de todas las esculturas que existen, mexicas, mayas, olmecas, composiciones de yoga y de todas estas. Lo más probable es que sí haya una conciencia. Es un volumen como de 500. Lo encuentras en internet o lo bajas de Náhuatl Audiovisual. Vale. Náhuatl, ¿qué perdón? Audiovisual. Es un sitio donde yo subo todos los libros que encuentro. Me parecen interesantes. Yo los subo en PDF. ¿Cómo se llama? Náhuatl Audiovisual. ¿Está en qué? ¿En YouTube? En Google entras es como una página. Es un blog, de hecho. Ahí puedes solicitar todo tu tonal, tu estudio completo del tonal completo. La Pali. Planti es abundancia. También indica algo de abundancia, sí. Entonces, Planti, la Pali. ¿No? Pero es muchos colores. Ah, ¿Qué es? y pues bueno, aquí tenemos la siguiente. Si soy daltónico. ¡Ay, qué bonito! Pues vamos para allá, nos vamos para allá. Vamos una lección antes, Denle vuelta. Tlactowali. Tlactowali. Tlactowali, Quiftosnequi, adjetivo. Tlactowali. ¿Qué es? Ah, ya, es como adjetivo calificativo, ¿no? Exactamente, recuerden, los adjetivos van con los sustantivos, los adverbios van a ir con los verbos. Ahora no estamos viendo ni verbos ni adverbios. Los adjetivos son aquellos que describen alguna cualidad de cualquier sustantivo. Vamos a verlos. Quali, ajmo quali, Quali, bueno. justo, Ah, bueno, justo. ajmo quali, No, justo. no justo, ¿Qué justo? quema, yanquic, Nuevo. nuevo, soltic, viejo, pero no viejo de anciano, ¿no? No, es como Bueno. algo de usado, algo que ya hizo Su gracia. ya algo que ya Cumplió su sirvió función. y ya se Ah, no se fue. puede decir tu viejo. No, así sería, eso es como despectivo, ¿no? Como que ya no Y sé. Soltic. Soltic sería como Ah, recíproco. no, Soltic, mi viejo. No, Vieja, la misma pica. huevo, eso sería. No, sí, la Soltic. Quema, pizzaguac, Pixaba es gordo, ¿no? Delgadita. delgado, menudo, Pixaba, ¿no? Hay un término. flor delgadita, flor menudita, Sí, pizzaguac, sí, pixaba. tomaguac, Tomaba panzón gordo. gordo, quema, tomaguac, canaguac, Estrecho. estrecho, patláhuac, Ancho. ancho, quema, güey, grande, Güey, tepitoc, chiquito. pequeño, quema, el nombre original es Tepitoc Tenochtitlan, huellac, Huellac. largo, ajmo huellac, ¿qué sería entonces lo ajmo huellac? Corto. Pero no largo, quema. Ah, Nelly, Nelly. ¿verdad o verdadero? Una amiga de la mesa. Anelli, A Nelly. lo no verdadero o falso. Agmonelli, Conocí así como ¿qué es la contracción? Anelli es la contracción de Y Agmonelli. yo he escuchado uno que es como, ¿qué más? Melagua. Melagua que es verdadero, no verdadero. No, de la. O cierto, también puede ser cierto. Melagua. Según el maestro Xochitl. Miak, Mía, muchote. mucho. Tepitzin, Poquito. poquito.
Duda, ahí a los niños luego también le dicen algo así como de pixie, ¿no? Como pequeño. ¿Cómo te Como también indica como pequeño. Mapitilcin. Ahí sería como pilsin, ¿no? Más que de pilsin. Ah, ya. Así, claro. De pilsin. Bueno, es que me sonó, perdón. Totonki. Totonki es caliente, ¿no? Quema. Sexy. Sese. Frío. Atic. Húmedo. Atic. Esa no- Waki. Waki. Seco. Notson. Waki. Notson. Pelo seco. Notson. Waki. Notson. Ah, mi cabello está seco. Kemakatsin. Weyak. Notson. Huella está. Huella, ese no lo entendí. Weyak. Notson. Es como corto, está corto. Weyak. Ah, largo. Agmo. Weyak. Notson. Ah, no corto. Mi cabello es largo. Quema. Agmo. Weyak. Notson. Ah, Kemakatsin. mi cabello es corto. Pizzawak. Nokesh. Ixawaknakesh. Bueno, es delgado, pero pues Cuello no, pues- delgado. No, Pizzawak. Nokesh. Ah, mi cuello delgado. Mi cuello es delgado. Delgado mi cuello. Delgado mi cuello. Kemakatsin. Kanawak. Noelpan. Moita. Noelpan. Ah, Quema. mi pecho es estrecho. Quema. Estrecho mi pecho. Quema. Estrecho, suena como besos y esfuerzo. Exactamente, así es. Vean cómo en náhuatl primero ponemos el adjetivo Dímelo derecho, derecho. y luego decimos aquello que estamos adjetivando. Por ejemplo, Tepitok Nomai. Te pitan no, mis manos pequeñas. Mis pequeñas manos. Quema. Tepitok Nomaiwan. Mis pequeñas manos. Quema. Tepitok Nomaiwan. Ay, Porque una forma más adecuada de interpretar el náhuatl al castellano es justamente, por ejemplo, decir pequeñas mis manos. Es decir, evitar ocupar el verbo ser o estar. Por ejemplo, no estamos diciendo mis manos son pequeñas pero, están. bueno, o están pequeñas. Pequeñas mis manos. pero es que puede ser también del lenguaje, como en el inglés o el alemán, donde se cambia. Eso sería más bien una interpretación. Bueno, me refiero en el sentido de que el ser o estar no necesariamente tiene que ser estar. Como en el español, en las lenguas romances, que a fuerzas tienes que poner un artículo y un es o estar. Y el verbo ser o estar. Y a veces las lenguas francas suelen ser aglutinantes. Bueno, no necesariamente. Sí, sí, sí. Sí, ya está exactamente. Por ejemplo, Soltik no piosh. Soltik no piosh. No me suena. Soltik no piosh. No. Soltik no piosh. Vieja barba. No, muy bien. Mi vieja barba. Soltik no piosh. Ah, es que quitaste el que. Quema. Sí, claro, es posesivo. Tío. Vieja mi barba. Mi vieja barba. Quema. Noshilan. Tomawak noshilan. No, Sheila. Mi gorda. Tomawak noshilan. Mi panza gorda. Mi gorda panza. Quema. Mi panza gorda, mi panza. Tomawak noshilan. Quema. Yo ya mejor no hablo de eso. Patlawak moixtelolohuan. Patlawak moixtelolohuan. Patlawak moixtelolohuan. A ver si lo entiendo. Mis largas uñas. Moixtelolohuan. Mis largas uñas. Patlawak moixtelolohuan. Quema, guanchos. Moixtelolohuan. Mis grandes ojos. Podría ser o anchos, Ah, ¿no? bueno. Patlawak, ancho. Ah, ya, porque si no sería Huey, ¿verdad? Quema. Sería algo así como güey, moixtelolohuan. Moixtelolohuan. Bueno.
Quema, muy bien. Ahora, a ver, les va a tocar a ustedes. Díganme una frase compuesta con lo que hemos visto ahora. A ver. Puede ser describir cualquier cosa de cualquiera de nosotros. No tiene que ser verdadero, ¿no? También. Puede ser inventado. Sesek nomai. Quema, sesek nomai. Tlenkik, tosneki, sesek nomai. César, el frío. ¿Mis manos frías? ¿No, Mike? Nomai. Sí, ¿no? César, mi mano fría. Quema. ¿O está? Bueno, mi mano está fría. Quema. Y Pancastila, mi mano está fría. Quema. ¿Quién más? ¿Quién más quiere intentarlo? No fue Yaka. No fue Quema. Güey no yaka. Güey, no Yaka. Tlenkik, tosneki, güey no yaka. Güey no yaka. Mi nariz grande. Quema. 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 Ok, vale, muy bien. No Yanquit Catli. Quema, no yankuik kak. O yankuik no kak. No, no Cat, claro. Quema. Quema kat, sí, muy bien. No. Y tomaba nanti. Y tomaba nanti. Su mamá gorda. O su mamá es gorda. Tomagua, inan. Tomaba y nan. Quema. Inan. Inan. Claro, el posesivo y el quito es ya, sí, ya lo entendí. Quema. Inan. ¿Quién más? A ver. ¿Qué Claro. más se les ocurre? ¿O qué quieren intentar decir? Sería Tepito, moten. Quema, tepito moten. Tlenkik, tosneki, tepito moten. Moten. Sus labios. Su labio. Es ¿Cómo dijo la primera? Tepito. Su labio es pequeño. Tepito moten. Su pequeño labio. De él o mo. Tú, Quema. tu pequeño labio. Quema. Tu pequeño labio. Sí, ¿qué duda tiene? Shot. Sesek y shock. Frío, su pie de él o de ella. Quema, sesek-ishok. Muy bien. Giselle, Victor, Shotme, Showan, Quema. sí. ¿Y Showan? Ajá. Giselle y Showan, Tepito, Showan, no, ya me equivoqué. Quema. Oxepa. Y Tepitok, no, Tepitok Quema. y Showan, Quema. sus pequeños pies. Giselle, Tepito y Showan. Tepitok, Showan. Quema. Mis piernas largas sería Nometzme Hueyak. Nometzme. Primero lo que son largos sería hueyak. ¿Huella? Ya. Hueyak. No. Metzme. Muy bien, pero ahí estamos diciendo mis piernas. Ajá. Cuando decimos algo que es posesivo, la terminación en plural se cambia por wan. En vez de me sería wan. Hueyak no metzwan. A ver si estoy bien. Baklava, no, el pan, Ancha mi espalda. mi ancha espalda. Quema mi ancha espalda. Mi espalda es ancha. Quema o cachicual. ¿Cómo se usa el guay? ¿Por qué? Sí, yo tampoco entendí. Sí, la terminación wan se utiliza cuando estamos utilizando los pronombres posesivos. No, mo, i, to, nan, mo, in. Y es para señalar que aquello que se posee es plural. Ahí ya no utilizamos la terminación ni tin ni mej,
porque esas terminaciones solo dicen que hay pluralidad de cosas, pero no indican que le pertenezcan a alguien. Cuando le pertenecen a alguien, independientemente de la terminación del sustantivo, la terminación en plural posesivo es one. ¿Cómo se escribe? ¿O Es que sería no es lo mismo decir H-U-A-N? casas Quema, que mis casas. quema. Si dices Igual, casas, así termina. sería Juan. canting. Y si dices mis casas, sería no calwa. Quema, exactamente, muy bien. Pero sí está guay. Tomagua, pues Pali Shilantli Quemacuetzpali y Shilan. y Shilan. Quema, gorda, la panza de la lagartija, ¿no? Quema. Quemacatzi, muy bien. Y pues aquí ¿Son tenemos los colores? los tlapaltin, quema. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima sesión porque son un tema más complejo, efectivamente. Vamos a aprendernos primero los adjetivos quema. Quema, para allá vamos porque podemos describir cómo son cada una de las cosas que estamos diciendo. A ver, se me ocurrió una, pero no sé si está bien. Es amo cualnesi o somatlis. Que no viene amanecido el rostro del osomatli, No, cualnesi. Amo cualnesi. que no es bonito, Ajá, su fea que es, cara. que es fea la cara del osomatli. Del mono. Quema, ¿Sí estaba bien? puede quemar cachito. Osomatli es chango. Cuacualzi, Agno cual. Bueno, es que ese es uno que yo ya conozco. el amo cualnesi, Agno cualnesi. que es feo. Cualnesi. Quema, pero ahora vemos los adjetivos feos. ¿Ah? Pero ese no está. Pero es que se me ocurrió ahorita para juntar uno con el otro. Y Quema. la cara. Quema, efectivamente. Y sí, aquí están los colores. Vamos a echarles un vistazo nada más rápidamente. Vean cómo la mayoría termina en tic. Ya, ok. No es negro. No, no es negro. Pero aquí, no aquí. Ah, pero es que bueno, Yayauki describe otra cosa. Aquí observen cómo todos los colores terminan en tic. Tic nos indica la terminación de coloratura. O sea, surge de Chichiptic. Chichiptic es un ejemplo de coloratura. Indica que ese color es o tiene todas las características de donde es extraído. Por ejemplo, Xoxoctic viene de Xoxoa, que es reverdecer. Xoxoctic reverdece o reverdecido. En náhuatl entonces no hay color verde, hay color reverdecido. Y fíjate, bueno, Verdura, ajá. a mí me lo habían explicado como que la terminación tic significa que se parece a. Por ejemplo, si dices camopaltic, es parecido al camote. Chocolaltic, que es como el café, que es parecido al chocolate. Pues más que parecido, más bien viene de ahí. Que neshtic es parecido a la ceniza, que sería como un gris. Así, bueno, a mí me explicaron así, no sé qué tan correcto. Una forma mejor de interpretarlo es que no es que se parezca, sino que es, por ejemplo, neshtic, en vez de decir gris, podría ser cenizado, por ejemplo. Rojo aquí en náhuatl no existe el color abstracto como rojo. Chichiltic sería más bien rojura o chilatura. Y a mí me explicaron como parecido a la cochinilla. O que Viene proviene de la cochinilla. Bueno, pues, yo te digo lo que yo sé. Ahí está el punto. El punto de referencia es que derivan, o sea, hacen una tintura. O sea, ¿de dónde surge la tintura? Surge de las flores, o de una piedra o de algo. Y es que nuestra referencia actual es más a la visión, a los ojos. A la experiencia Y estética. aquí estamos hablando de lo que existe y de ahí sale un color. ¿Y de dónde se obtiene ese color? Una tintura. Como la cochinilla, o sea, la cochinilla No es parecido. sale de... Bueno, yo no quiero hacer polémica, solo te digo cómo lo había yo escuchado, que decían que el tic es que proviene de, es decir,
yo por ejemplo, bueno, así se me hizo un ejemplo muy bonito. Hoy quiero ser como la naturaleza, ¿no? Mi ropa va a ser verde, ¿no? Quiltig, ¿no? O hoy quiero ser como la cochinilla, vamos a decir, entonces me veo de rojo. Entonces se me hizo bonito pensar que más que un color abstracto salido de quién sabe dónde, pues hoy me quiero mutar o convertir en parte de la naturaleza vistiéndome de esa manera, ¿no? Bueno, se me hizo, en aquel momento se me hizo así como metafóricamente, ¿no? Sí, porque vas adquiriendo las características de aquello de donde extraes el color. Por ejemplo, aquí tenemos Kiltik, que viene de Kilit, quelite. Entonces no es verde, es más bien verdura o quelitado. Por ejemplo, un ejemplo con el que queda más claro es con el color negro, que viene de la palabra tlili. Tlili literalmente es tinta negra. Tliltik, como tinturado o anegrado o negruzco, que más que color negro. Ennegrecido podría ser también. Bueno, de este color, a mí me habían dicho que, por ejemplo, en la danza, cuando te piden Tezcatlipoca, luego te dicen Yayauki, o sea que la quieren rápida y muy intensa, o muy guerrera. Entonces me dice Tezcatlipoca Yayauki, o sea que la quieren, o sea, donde dé tu brazo, como muy rápida, muy intensa. Y entonces me decían que Yayauki, que significaba como profundamente oscura o muy negro. Te pregunto a ti, porque bueno, yo sé que toda parte de la ley. ¿Qué más? Aquí tenemos Yayautik, por ejemplo, Yo lo veo. ¿Dónde está? Maíz así. que viene del maíz azul, Aquí está arriba, que viene del yautli, yautli. Entonces, Yauki podría ser que viene de maíz negro. Ajá, podría ser. color negro, maíz azul, maíz oscuro. Pero bueno, me llamó la atención porque cuando dicen Yauki, quiere decir que la vas a tocar. Pero... También tiene que ver porque el sabor del maíz azul es más fuerte, Más intenso. es más intenso el maíz azul. Sí. Es interesante, ¿no? Desgranar un elote, entonces, o sea, el ruido que hacen al desgranar un elote, ¿me entiendes? Los granos secos, o sea, que estuvieran secos. A lo mejor hay algo. No entendí. O sea, si un elote, ves que los notas como el elote cuando están secos. Sí, y hace sí, mucho bueno, ruido. así los desgranan, los limpian. Ajá, y el ruido o sea, por ejemplo, si lo pones en un tambor, tiene un ruido de muchos. Cuando caen. Al maíz desgranado se le llama tlayoli. Tiene la partícula oli, yoli, Ese tiene un canto, pero es Campaclayoli Quitoca. donde se siembra el maíz desgranado. Donde el maíz, cuando yo muero quiero decir, donde el maíz florece. Ahora sí lo interpretan. Es que los cantos ayudan mucho a memorizar palabras. No, y está padre que te acuerdes. Así. No, pues ahorita me acordé, oiga, ¿qué dice aquí? Pero es que luego suena diferente porque dice Xitlapa, Xomoti, Mantlin, Chocane, ni Pampa, ni Quis, Sexegua, no dice sexe, dice Sexegua. Como la Llorona. Es la Llorona, pero dice tápame con tu rebozo porque me muero de frío. Sexegua. Y dice Sexegua, no dice cese. Entonces, bueno, ahí me supongo que debe haber algún complemento en el Sexegua. Porque ahí es un verbo. Aquí estamos adjetivando, como describiendo. Ahí está la acción de enfriarse. Porque me estoy Sexegua. enfriando. Ajá. Sexegua. No es que está frío o que tiene, sino que está haciendo la acción de enfriarse. Por eso hay que decir, yo te decía que el Pampa también. ¿Por qué? Como ¿Qué? respuesta y el clica como pregunta. Bueno, ya me estoy saliendo. Que Macatsin. Tlaltic, por ejemplo, viene de Tlali. Tlaltic, como cafecito. Quema, es que en español nosotros diríamos café, pero en lengua náhuatl, si viene de la tierra o se parece más al color tierra, es Tlaltic. Porque, por ejemplo, tenemos el color Cuauhtic, Cuauhtic. que sería de águila, aguilado, que también se interpreta como café, pero no es café, porque café viene de la bebida que es café, ¿no? De ahí viene el color café. Que nosotros conocemos. Ajá, exacto. Castellanizado. Pero Castellanizado. no tiene nada que ver. En náhuatl, no, aquí hay que recordar que no existía el café. Sería más parecido al lodo, ¿no? Podría ser Tlaltic o barro, ¿no? O el barro. De hecho, Por ejemplo, O Cuauhtic, madera. arena sería Shaltic. Shaltic, arenoso, color arena, muy bien. de la delegación,
Istacalco, static. Estática. Por ejemplo, aquí tenemos el inco, el blanco, perdón. Estaxis, ajá, parecido a la sal. Istac o salinatura, salinidad también. Nunca había oído eso. Salinatura. Istac, que viene de la palabra istac, que es sal. De ahí, por ejemplo, vean istac, de aquí viene la palabra istac-siguat. No es Iztaccíhuatl ni es Ixtlacíhuatl. No estás igual. Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl. ¿Qué más? Iztaccíhuatl, ¿no? Iztaccíhuatl. Sigua. Mujer salina. O salina de la mujer. ¿Qué más? Salina. ¿Qué más? Katzin. Tlenkik, Tosneki, Xoxoctic, Moixtelolohuan. Como sus ojos azules. No. Xoxoctic, Xoxoctic, verdes. O rojos. Moixtelolohuan. Xoxoctic. Los ojos. Ah, ya. Mo. Sus ojos. Sus como enverdecidos o cómo te dices. Xoxoctic, Moixtelolohuan. ¿Qué más? Verdes tus ojos. Reverdecidos tus ojos. Tus reverdecidos ojos. ¿Qué más? Tlaltic, Moixtelolohuan. ¿Qué más? Tlaltic, Moegua. Luego mi piel morena. Mo. Ah, su piel morena. ¿Qué más? Tu piel morena. Tú. Tlaltic, Moegua. ¿Qué más? Katzin. Quiltic, Motlacual. Motlacual. Quiltic, Motlacual. De Tlacuali. ¿De comida? ¿Qué más? Sí, es que me sonaba comida. ¿Qué más? ¿Qué? Quiltic, Motlacual. De verdura, verde. Tu ¿Verdura? No. Abertura, tu comida. Verdura, pues sí. Averdurada tu comida. ¿Qué más? Muy bien. Ocachicuali, muy bien. Cuali, que pues bueno, vamos a seguir viéndolos después. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, un comentario. Todas las del mundo. Es que luego hay que desaprender ciertas cosas. Sí, es diferente la concepción de las cosas en nuestra lengua que en el español. Total. Y en los colores es así un punto clave que vamos a tener que ir Y confunden, ¿no? abordando. Porque además creo que los colores también son palabras, ¿no? Vienen de una palabra, no son abstractos. Oye, entonces, por ejemplo, averdurada tu comida puedes llamarle a una ensalada. Podría ser ¿Quieres dejar otras cosas? que, bueno, o que tiene mucho verde, que tu comida tiene mucho verde, mucho color verde. Mira, te enseña el abuelito, que te enseña el abuelito. Te enseña el abuelito. Agua para no Que Macatsi, muy bien. Y pues bueno, vamos a seguir viendo los colores la próxima sesión. También la próxima sesión vamos a ver algo muy interesante que se le conoce de los niveles de la lengua náhuatl. Que va para ir profundizando sobre las complejidades que tiene, porque ya estamos entrando a ver cómo hay diferentes niveles de entendimiento de la lengua náhuatl. Quema, pues bueno, si no tienen alguna duda, comentario, dejamos sus fiscalitas por acá. Practiquen su vocabulario. Entonces sí es correcto, se cegua. Se cegua. Se cegua en el canto, es correcto. ¿Qué va? Sí. También es correcto que totonki en el temazcal. Quema, piedra caliente. Tetotonki. Totonki, sí. Es que luego te pregunto por ejemplo eso, que muchos se aferran, no, que chiquisa. Y a mí me suena a vete, ¿verdad? Por el chi, que es como el imperativo. Y bueno, yo lo conozco como imperativo. Exactamente. Chiquiza. Si queremos hacerlo un poco más suave, más así, podemos decir más chiquiza. Haga usted el favor de salir, de largarse, de irse. Sí. Más chiquiza. Pero ya lo está pidiendo, por favor. ¿No? Sí. Por favor, váyase usted así. Sí, ajá. Chica somero. Está bien. Qué elegante. O por ejemplo decir temazcaltentli. Si intento hacer unas, me las revisas como tal. ¿Qué más?
Por supuesto, inténtela así, a ver qué tal. Bueno, yo sí voy a intentar hacer unas 10 o 15. Huitlapan es lo mismo el lomo de las vacas. Como Huaca y Huitlapan. Huaca es vaca. ¿Huaca? Sí. Puede ser una forma de decir vaca. Igual que no No era una de cuecue, no sé qué. Huecue también. Ah, sí. Huacue también. Es lo que te digo que luego eso me saca de onda. Ya me hice mi propia lámina explicativa. Ocachicual, muy bien. Secacual y Secacual. ¿Puedo verlo? Sí, claro. Es que esto se me va a romper ni a perder. Déjame el correo y te mando el y te haces una. Te mando la. Es que esta yo la hice, pues. ¿No tienes por WhatsApp? ¿No se puede? Sí, pero no traigo datos, o sea, no te la podría pasar ahorita. Ah, bueno, por Bluetooth, tal vez. Como a la Bitcoin salsa, ¿no te acuerdas? O te paso mi número y... Ah, bueno, y te lo paso Sí. ahorita. Si gustas. Bueno, esto es para todos. Ah, lo subo ahí con el maestro. Sí, Y ahí lo saco. Sí, estás es seguro. sí estoy, ¿verdad? Sí, ya estamos. Lo mando al rato porque yo le puse la guía rápida. Entonces puse los numerales, bueno, los puse y puse las traducciones en español. Como ya la tenía hecha, pues no está corregido lo de Oli y eso está como link al tipo. Pero se me hizo más fácil hacerme una laminita que esto. Bueno, como yo la entiendo, ¿no? Si alguien la quiere, pues ahí sí, la paso para todos. A ver. Es que sabes que como las traigo así se me rompen y todo, esa no se me rompe. Más o menos le puse los numerales. ¿Qué más Ocachicual? Oye, yo se los paso. Si alguien me sirve. Igual, Timoitasque y Xiscanachcanchicuelli. Nos vemos de noche y si gustan, pues vamos a practicar. No sé si esté lloviendo, creo que ya no está lloviendo. Hasta el próximo viernes. Pero me incomoda el maestro gordito, ¿no podríamos bajarnos para estar en nuestro rollo? El que llega después al final. Ajá. ¿O cuál de todos los más? Como que general. Ese como que Tomagua. ¿Qué va? Demasiado y Tomagua. Vamos, a mí Tomagua. ¿Cómo se dirá raro? Bueno, ese. Raro, extraño. Es que como que veo que quiere barrer y nos quiere quitar, no sé. Y lleva que, prisa, ¿no? que dejamos astillas y que no sé qué ya. Más que no lo dice la letra. Claro, güey. Entonces yo le dije que nos íbamos a bajar un nivel para no estar sobre la Ah, pues sí. Pero ya es que ha estado lloviendo. Vamos bueno, a ver. lo digo aquí porque estamos entre amigos. Claro, güey. Y es Tomagua, demasiado. Tamagua, Tomashkadon, pues, se enoja. Así podemos estar 6 y su clase empieza a las 6. Quema, efectivamente. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Por eso, para no crear cuando es mi incomodidad. Si me permites, te preguntar. Claro. Nosotros tenemos allá el centro de Jaguar Azul. Le puse el Jaguar Azul por la sagacidad y pureza del jaguar y azul por el universo, como un jaguar universal. ¿Cómo se podría traducir así un jaguar azul, un jaguar universal? ¿Cómo? Pero azul desde el ángulo del cielo nocturno. Como color firmamento, color Ajá, cielo. color firmamento. Por ejemplo, firmamento se dice Ilhuica. ¿Cómo se escribe? I-L-H-U, Ilhui. Y L, I-L, Il, H-U-I, Ilhui, H-U, U-I, K, C-A-T-L, Ilhuica. a ver, y Wicat. Ándale, Ilhuica. ¿Así? Quema. Ahí va, Ilhuica. Y Wi, K, sin la A. sin la, Ilhuica, quema. sería firmamento. Cielo, firmamento. Y Ui, Cat. Cat. Ándale, La Ilhuica. terminación cat, que es Tiene que ver con el agua, es como decir el agua del cielo. el agua del cielo. Y Ilhuicat y jaguares, ¿cuál se pondría primero? Muy bien. Sería primero decir, por ejemplo, esto. Sería primero firmamento. Firmamento, Ilhui. Recordamos que quitamos la terminación. Ilhuica. 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 Ándale, esa es la raíz.
Ajá. Ya no el tele, ya no. ya no se quitan. El Wicca, Y la palabra jaguar se Ajá. dice yowal yo, con H, Wal. wal, ándale. Wal, Mistli con Z, Mixtli, Mistli con Z, ándale. Yowal Mistli. yo, Wal, Mixtli. Quema, Il Wicca, yo, Wal, Mixtli. quema, Jaguar del del firmamento, firmamento, jaguar del cielo. jaguar del cielo. Il Wicca, yo, Wal, Mixtli. Mistli, quema, exactamente, así quedaría. O si no, pues ya dependiendo del tipo de azul, pero creo que se te refieres Sí, a al este me cielo. refiero, sí. Quema, ilhuica, yowal mistli. Podría quedar también con la terminación tic, ilhuicatic, yowal mistli. A ver, ¿cómo? Ilhuicatic, aquí puedes ponerlo entre paréntesis si quieres ponerlo, pero eso ya serían dos palabras. Ilhuicatic, ¿Pero qué significaría? Tic, de como acielado, afirmamentado, como adjetivándolo, ¿no? como jaguar, Firmamentado, celeste podría ser, celeste el jaguar jaguar. celeste. Entonces, que me gusta más. Y Wiccatic, Ilhuicatic, yowal mistli. así. Y Wiccatic, Quema, efectivamente. Yowal Mixtli. Yowal Misli. O junto quedaría Ilhuica Yowal Misli. Ambas es válido. Cualquiera de las dos. Ya sea con el tic, Ajá. que el tic, ¿qué significa? Como coloratura, que le aplica el color del cielo al Como jaguar. estábamos viendo. Ujú. Il Wiccatic, Yowal Mixtli. Quema. Pero serían dos palabras, ¿no? Ahí serían dos palabras, Ilhuicatic Yowal Misli. Y si le quitamos el tic, Podría ser una palabra Ilhuica Yowal Misli, que sería el jaguar del cielo, el jaguar firmamentado, celeste, jaguar celeste. gracias. Shimomasegua.